Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el tema de los hemocomponentes y sus indicaciones en general. Vamos a partir de lo que es la sangre total, que es la que se obtiene un donante sin que se saque ninguno de sus componentes. Esta tiene un contenido de entre 36 y 40% de hematocrito. Tengamos en cuenta que el hematocrito del donante puede ser mayor, pero se va a diluir un poco con el anticoagulante y conservante que contiene la bolsa. Hasta las 24 horas podemos encontrar plaquetas y factores de coagulación, pero estos van a disminuir progresivamente a partir de las 8 horas de su almacenamiento. Otra de las cosas a tener en cuenta es que ya no hay indicaciones de sangre total. La única indicación históricamente que pretendía solucionar un inconveniente con la sangre total era la pérdida de por lo menos el 25% del volumen sanguíneo total y que el paciente corra riesgo de sufrir un shock hemorrágico. Actualmente ese tipo de indicación se suplanta con glóbulos rojos por un lado y soluciones cristaloides para restaurar el volumen. Entonces tenemos capacidad de transporte de oxígeno con los glóbulos rojos y volumen con los cristaloides. Y en caso de necesitar factores de coagulación, tenemos el plasma fresco congelado, que ya vamos a ver sus indicaciones. En un adulto, una unidad de sangre total aumenta el hematocrito entre 3 y 4% y la hemoglobina en 1 gramo. En un paciente pediátrico, para aumentar esa cantidad, se necesitan 8 mililitros por kilogramo de peso. No se debe administrar a pacientes con anemia crónica que estén normovolémicos. O sea, un paciente con anemia crónica que viene sostenida con esa cantidad de glóbulos rojos, no debemos aumentar muy rápidamente. Y si está normovolémico, o sea que tiene una volemia normal, hay que administrar de a poco y solamente glóbulos rojos, ningún otro tipo de agregado. En pacientes que reciben grandes cantidades de sangre se puede presentar una coagulopatía dilucional por la cantidad de líquido que reciben, y entonces eso disminuye los factores lábiles de coagulación y las plaquetas. El almacenamiento origina una disminución de la concentración del 2,3 de Pg, que es la molécula que facilita la liberación de oxígeno de la hemoglobina. O sea que una unidad de sangre a mayor cantidad de tiempo de almacenamiento hay una disminución del 2,3 de Pg. La sangre fresca se la considera la que tiene entre 6 y 8 horas de extraída. A partir de ese momento se deterioran los elementos como las plaquetas, los leucocitos y los factores lábiles de la coagulación, principalmente factor 8. Por eso siempre decimos que la preparación de hemocomponentes debe estar iniciada dentro de ese plazo horario. Los glóbulos rojos sedimentados son los que se extraen de una unidad a la cual ya le sacamos la cantidad de plasma, que este plasma podría variar entre los 200 y 250 mililitros. El almacenamiento de los glóbulos rojos es de 2 a 6 grados y la caducidad, el vencimiento, va a ser entre 35 y 42 días, de acuerdo a la hemoglobina, al anticoagulante y conservante que se utilice. Su volumen varía entre 240 y 350 mililitros. Eso va a ser acorde a el hematocrito inicial del donante. Y la elevación de la hemoglobina es de 1 gramo por decilitro o un hematocrito del 3%. Las indicaciones son anemia sintomática en pacientes normovolémicos, o sea, una anemia que ya tiene síntomas el paciente, los pacientes que tienen falla cardíaca y que están anémicos, la cirugía sin hemorragia masiva, la hemorragia aguda con otras soluciones, o sea, combinado los glóbulos rojos con las soluciones, como dijimos anteriormente, y la exsanguinotransfusión en el caso de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Va a restaurar el transporte de oxígeno, hay un incremento rápido con mínima repercusión en el volumen, o sea, rápidamente se incrementa el transporte de oxígeno y el volumen no, que eso es favorable para el paciente y debe ser estrictamente avocompatible. Los riesgos asociados son los mismos que con la sangre total y es deseable siempre evitar transfusiones innecesarias. Los pacientes anémicos sintomáticos debemos tener en consideración que deben recibir un tratamiento apropiado, para lo cual el médico debe conocer cuál es el uso de la transfusión de glóbulos rojos y evaluar los riesgos y beneficios. Y se debe informar siempre al paciente
de estos riesgos y beneficios que puede correr y si hay alguna alternativa a la transfusión. Dependiendo de la causa de la anemia y del cuadro clínico, pueden plantearse siempre tratamientos alternativos. El juicio clínico es fundamental en la decisión de transfundir y el motivo de la transfusión debe estar consignado siempre en la historia clínica del paciente. O sea, nunca el paciente, salvo en un estado crítico, debe estar ajeno a este tipo de determinaciones. Los glóbulos rojos lavados se obtienen por la remoción de la mayor cantidad de plasma, plaquetas y leucocitos que se van a efectuar con el lavado de los hematíes con solución fisiológica. Esta técnica puede reducir la concentración de leucocitos y se va a aumentar la remoción de plaquetas y restos celulares. La indicación es en la prevención de reacciones alérgicas recurrentes o graves, y la eficacia de estos métodos actualmente no se justifica demasiado porque existe la filtración como elemento para quitar los leucocitos. Tenemos que tener en cuenta que los glóbulos rojos lavados tienen una conservación de solo 24 horas después de la preparación. Ahora, hay una restauración del transporte de oxígeno y se utiliza en pacientes con anticuerpos antileucocitarios y en reacciones febriles a repetición. Lo que hay que saber es que existen otras alternativas actuales y que la preparación de los glóbulos rojos lavados implica tal vez la apertura del circuito cerrado, por lo cual hay que hacerlo con demasiado cuidado para que no se contamine. Los glóbulos pobres en leucocitos son los que se obtienen a partir de la remoción de la mayor cantidad de estos, reteniendo el 85% de los glóbulos rojos originales. O sea, salen los leucocitos, pero se retiene una cantidad de 85% por lo menos de los glóbulos rojos en esta filtración. Se reducen los leucocitos mediante filtros y se deben usar apropiadamente para cumplir los objetivos. O sea que la indicación debe estar dada por el médico para ver en qué casos se deben utilizar. Generalmente son pacientes febriles graves y recurrentes que deben recibir componentes con reducción de leucocitos o en pacientes que son candidatos a trasplante. La prevención de las reacciones febriles en pacientes inmunizados y en profilaxis contra la inmunización. Los glóbulos rojos congelados se obtienen de una unidad de glóbulos rojos a las cuales se le añade glicerol, que actúa como crioprotector, y la congelación se efectúa entre menos 65 y menos 200 grados centígrados. Esto es muy difícil de utilización porque la infraestructura que se necesita es muy importante. Los glóbulos rojos estos duran 10 años y en el momento de descongelarlos se deben eliminar mediante lavados el glicerol, que son los que van a proteger a la membrana del glóbulo rojo. Esto es más que todo a título informativo porque es muy difícil que se efectúe. Los glóbulos rojos después se pueden guardar entre 1 y 6 grados, no más de 24 horas, porque se realiza con un sistema de circuito abierto. Bueno, plasma fresco congelado, vamos a hacerlo en la próxima reunión. Gracias.